Hola a todas y todos. En este video haremos el ajuste de los datos que obtuvimos del movimiento del péndulo. Este ajuste corresponderá al movimiento en el eje horizontal del péndulo. Comencemos. Entonces, con los datos ya obtenidos, lo que podemos hacer es analizar el conjunto de datos que nosotros querramos analizar. Para este caso, ocuparemos la posición en el eje horizontal con respecto al tiempo. Vemos incluso cuando analizamos el video que solamente recorre casi una oscilación, es decir, una ida y una vuelta. Y es lo que podemos observar en este desplazamiento. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic derecho sobre esta gráfica y lo que vamos a escoger dentro del menú que aparece es analizar, la opción analizar. Una vez que hacemos esto, vemos que aparece una ventana emergente. En esta ventana emergente podemos ver los datos con las mismas variables en el eje horizontal, el tiempo como variable independiente y en el eje vertical la posición X como variable dependiente. Lo que vamos a hacer a continuación es hacerle un análisis automático. Si yo le doy clic sobre este botón al cual tengo encima el puntero de mi mouse, le doy a analizar, me va a desplegar un menú emergente y después de esto me va a desplegar otro menú cuando coloco el puntero de mi mouse sobre ajustes. Y voy a seleccionar la opción sinusoidal. Una vez que le doy clic, voy a ver que los datos que yo acabo de analizar corresponden de manera automática el ajuste de una ecuación que es X, es decir, la posición es igual a una amplitud de la señal por el seno de la frecuencia angular que multiplica el tiempo más una fase inicial más un desplazamiento. En este caso tenemos el desplazamiento porque solo tenemos una oscilación. Si pudiéramos tener más oscilaciones de este video, podríamos tener una mejor resolución en el sentido matemático, es decir, con el ajuste. Lo que vamos a hacer ahora es reservar este dato, que repito, es la frecuencia angular. Bien, ya que hicimos este análisis, lo que voy a hacer a continuación es abrir una plantilla o de una hoja de cálculo que hemos preparado en este caso en el programa Microsoft Excel. Y como vemos, tenemos algunos datos de entrada que nos los indican las celdas que tienen un color de fondo. Entonces la longitud del péndulo dijimos que es 1 metro, que es la que medimos con la vara de medida. En este caso la longitud de péndulo de medida no la utilizaremos, pero podría ingresarse en este dato, y lo que vamos a poner aquí es la frecuencia angular. En otras palabras, es el parámetro B que tenemos en el tracker. Si ponemos el puntero del mouse sobre B, el tracker de manera automática nos dice el nombre de esta variable o parámetro de ajuste. Y vemos que el parámetro que nos da es 3.059 e a la 0, es decir, por 10 a la 0. Cualquier número con potencia 0 es 1 por este valor, pues es el mismo valor. Es una notación científica, está expresado el valor en notación científica. Entonces anoto el valor, que es 3.059 radianes sobre segundo. Y me fijo que puedo calcular la frecuencia. Esto quiere decir que tengo que hacer esta ecuación, que es la frecuencia angular entre 2 veces pi. Para esto, yo en el Excel le voy a poner la igualdad para indicarle que quiero aplicar una función o una fórmula, y esto es igual al valor anterior entre, abro paréntesis, 2 asterisco para indicar el operador multiplicación, pi con mayúscula, y cierro el paréntesis. Y con esto obtengo la frecuencia de oscilación de este péndulo. Después voy a sacar el tiempo
en el que se completa un ciclo completo, y entonces esto va a ser el inverso, es decir, 1 entre el valor anterior. Y con esto obtengo el tiempo de un ciclo completo, que es 2 segundos. Y finalmente, con estos datos yo podría obtener cuál es la aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos que en promedio a la altura del mar se estila utilizar un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero por todas las características, tanto de cómo se está haciendo el experimento con este dinamómetro que trabaja con un resorte y que está haciendo esta oscilación, es decir, que está extendiéndose y contrayéndose según el movimiento del péndulo, además de que tenemos solo una oscilación, solo una ida y venida del péndulo, no podemos tener un mejor ajuste, es decir, acercarnos a un valor de la aceleración de la gravedad, este valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si tuviéramos más oscilaciones del péndulo, casi hasta el punto en el que se está deteniendo su movimiento, sería una sinusoidal muy cercana con los parámetros de ajuste, y eso haría que obtuviéramos un valor cercano a este 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces calculémoslo y vamos a fijarnos que al menos estén dentro del orden de magnitud. Entonces abro paréntesis para indicar todo lo que se multiplica en el numerador, que es 4 por la constante pi por esta longitud entre el tiempo al cuadrado, es decir, la cantidad anterior inmediata que calculé, y le pongo el gorrito chino o el gorrito hacia arriba, le pongo un 2 y con esto el Excel entiende que es una potencia. Doy Enter y entonces vemos que al menos el orden de magnitud pues corresponde al de 9.81 metros sobre segundo, aunque el valor pues es casi por encima de 3 veces. Después de haber hecho este ajuste, damos por terminado esta sección del análisis del péndulo. Gracias.